Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo 4, que lleva por título Transferencia de calor, y sobre todo en este capítulo vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. Este capítulo está muy relacionado con la última parte que hemos visto en el capítulo 3, sobre todo con los conceptos de calor y calorimetría. Entonces vamos a repasar algunos aspectos importantes que hemos visto en el anterior tema. Entonces habíamos definido nosotros al flujo de calor con la letra Q mayúscula. Y para nosotros el flujo de calor es la cantidad de calor que se transmite por unidad de tiempo, ¿ya? Aquí en el ejemplo sencillo, si nosotros colocamos un recipiente con agua sobre una hornilla, el agua va a ir calentándose. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor desde la hornilla hasta el seno del agua. También habíamos indicado que el calor siempre fluye de forma espontánea del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿no? Eso es por naturaleza. Entonces, en este capítulo del día vamos a ver los 3 mecanismos de transferencia de calor que reciben el nombre de conducción, convección y radiación. Vamos a profundizar el estudio más que todo en conducción. Muy poco vamos a ver de convección y muy poquito de radiación, porque no tiene mucha aplicación esos mecanismos en nuestra carrera, ¿ya? Entonces vamos a definir los 3 mecanismos. En primer lugar tenemos la conducción. La conducción es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otra parte del mismo cuerpo. O también la conducción se lleva a cabo cuando nosotros ponemos en contacto físico dos cuerpos a diferente temperatura. Si yo pongo en contacto un ladrillo frío con un ladrillo caliente, va a haber un flujo de calor del ladrillo caliente al ladrillo frío. Entonces, ese flujo de calor siempre lo hace de la temperatura mayor a la temperatura menor, ¿ya? Si nosotros agarramos una barra metálica, el extremo izquierdo lo apoyamos en una plancha. Ustedes saben, una plancha que está muy caliente. Después de un determinado tiempo, vamos a ver que la barra se va calentando. Siempre va a tener mayor temperatura en el lado que está en contacto con la fuente caliente y menor temperatura en el otro lado, que nosotros podemos tocar con la mano para ver si ya se va calentando. Entonces, si podemos medir la temperatura de la superficie de la barra, vamos a ver que a medida que pasa el tiempo se va a ir calentando mucho más, ¿ya? Entonces, esta transferencia de calor recibe el nombre de calor por conducción. En la transferencia de calor por conducción no hay un movimiento real de las moléculas, es decir, las moléculas no se mueven del lado más caliente al lado más frío. Lo que ocurre en este mecanismo es lo siguiente, que a medida de que se calientan las moléculas empiezan a oscilar o empiezan a vibrar. Entonces, en ese proceso, en ese movimiento de vibración, transmiten el calor a las moléculas que están a su lado. Esas moléculas que están a su lado, al calentarse, también empiezan a vibrar o oscilar, y así de esa manera van transmitiendo el calor a las moléculas subsiguientes. Vamos a definir ahora el segundo mecanismo, que recibe el nombre de convección. La convección es la transferencia de calor de un punto a otro en el interior de un fluido. Puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿ya? Entonces, la convección es un mecanismo que sí o sí se da lugar en un fluido. Puede ser un gas o puede ser en un líquido. Ahora, tenemos dos tipos de convección. Una convección que recibe el nombre de convección natural y otra convección que recibe el nombre de convección forzada. En la convección natural, el movimiento del fluido o el movimiento de las moléculas de un fluido se debe a una diferencia de densidades producida por una diferencia de temperaturas. Veamos el ejemplo más sencillo de convección natural. Nosotros colocamos agua en una olla.
pueden agrandar un poquito la imagen del celular cuando yo explique así una figurita. Entonces colocamos agua en una olla y la olla lo colocamos encima de una llama de fuego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El agua se va a ir calentando, pero la primera parte del agua que se va a calentar, por naturaleza, es el agua que está en el fondo, ¿no? Entonces, las moléculas de agua que se calientan empiezan a subir. ¿Por qué? Porque su densidad disminuye y por lo tanto esas moléculas son más livianas y siempre se van a ir a la superficie, a flotar. En cambio, las moléculas frías, en la parte superior tenemos agua fría prácticamente, entonces esas moléculas tienen mayor densidad y por lo tanto se van a ir al fondo. Entonces va a haber un movimiento real de moléculas calientes y moléculas frías, ¿ya? Entonces las moléculas calientes al subir se encuentran con las moléculas frías, ¿ya? Y debido a ese contacto hay una transferencia de calor de la molécula caliente a la molécula fría, ¿ya? Entonces, este es un proceso natural y espontáneo porque nosotros no estamos empujando con nada a las moléculas a subir. Por eso recibe el nombre de convección natural. En cambio, en la convección forzada, nosotros utilizamos algún medio mecánico para obligar a moverse al fluido. Que en el caso de agua, si yo quiero llevar de un primer piso a un segundo piso, agua caliente, por ejemplo, o aire caliente, yo tengo que utilizar una bomba o un compresor o un ventilador. Si yo tengo una estufa ahí en la entrada, digamos, de mi cuarto, y si yo quiero que el aire caliente llegue al fondo de mi habitación, entonces tengo que poner un ventilador. Entonces el ventilador va a impulsar a las moléculas de aire caliente a moverse hacia el fondo. Entonces esta convección recibe el nombre de convección forzada. Bueno, finalmente vamos a definir el tercer mecanismo, que es el mecanismo de radiación. Entonces la radiación es la transferencia de energía a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Ahora, la radiación puede ser transmitida, reflejada o absorbida, ¿ya? La energía solar nos llega a nosotros por radiación. Los rayos que viajan desde el Sol hasta la superficie de la Tierra lo hacen a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Entonces, si nosotros agarramos a ese rayo de Sol, si lo colocamos un vidrio transparente, ¿ya?, el rayo se va a transmitir, es decir, va a pasar libremente por el vidrio blanco o por el vidrio transparente o por un vidrio común sencillo. En cambio, si a ese rayo nosotros le colocamos un espejo, entonces el rayo ya no se va a transmitir, ya no va a atravesar el espejo. El rayo se refleja, ¿no? Entonces un espejo nos refleja un rayo. Es decir, la energía lo refleja, no lo deja pasar y no lo transmite. Ahora, si nosotros agarramos y colocamos un cuerpo negro, puede ser una esfera negra, en ese caso los rayos son absorbidos, ¿ya? No son ni transmitidos y tampoco son reflejados, ¿ya? Ese cuerpo negro constituye un absorbedor de la energía solar o de la energía radiante. Por eso es de que en invierno nosotros utilizamos abrigos o chompas de color oscuro, porque así vamos a estar más calentitos. Un abrigo negro, todo el calor que lo absorbe, lo transmite a nuestro cuerpo, por eso no sentimos frío. En cambio, si nosotros en invierno nos ponemos un saco blanco, el saco blanco lo refleja el 80% de la energía solar y por lo tanto nos sirve para calentarnos. Entonces, un saco blanco, un saco celeste, podemos utilizarlo en verano. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir mucho más fresquitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de ahora vamos a ocuparnos exclusivamente de la transmisión de calor por conducción. Entonces, aquí en la figura estamos representando una pared plana que inicialmente se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados.
Entonces vamos a considerar siempre una pared delgada de espesor X. Entonces, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, la parte de arriba, la parte de abajo, o en cualquier punto del interior de esta pared, la temperatura se mantiene en 25 grados centígrados. Si nosotros trazamos aquí una línea, esta línea 1 o I mayúscula, representa la distribución o perfil de temperaturas. Entonces, en el estado de equilibrio, si es que la temperatura del lado izquierdo es igual a la temperatura del lado derecho, entonces toda la barra o toda la pared está en equilibrio a la temperatura de 25. Entonces, si nosotros agarramos un termómetro y medimos la temperatura en el centro de la pared, nos va a dar un valor de 25 grados centígrados. Si volvemos a medir después de media hora, va a seguir en 25 grados. Si volvemos a medir de una hora, va a seguir la temperatura en 25 grados centígrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa temperatura de 25 es la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la temperatura es independiente del tiempo y es independiente de la posición. Es decir, para cualquier tiempo o en cualquier punto de la pared, siempre vamos a medir nosotros el valor de 25 grados centígrados. Bueno, ahora esta pared que está a una temperatura de 25 grados centígrados, lo vamos a exponer a un horno donde la temperatura es de 650 grados centígrados. Entonces, observen ahora esta figura que pueden ampliarla un poquito. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la boca de un horno que se encuentra a 650 grados centígrados. Y el lado derecho de esta pared delgada de espesor X está expuesta a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, como la temperatura en el lado izquierdo es mayor que la temperatura en el lado derecho, entonces va a haber un flujo de calor del lado izquierdo al lado derecho. Es decir, el calor va a fluir desde el lado izquierdo, que está a 650, hacia el lado derecho, que está a 25 grados centígrados. Ahora, en esta pared estamos mostrando dos curvas, ¿ya? Una curva propiamente, que es la 2, y otra curva que es una línea recta, la 3, ¿ya? Esta línea o esta curva 2, ¿ya?, que tiene un punto C aquí, representa la conducción en estado no estacionario, ¿ya? En el estado no estacionario, la temperatura es función, ¿ya?, del espesor de la pared y es función del tiempo. Si nosotros agarramos un termómetro y lo colocamos aquí en este punto C de la pared, nos va a dar, por decir, un valor de 40 grados centígrados. Después de un determinado tiempo, volvemos a medir la temperatura en el punto C y esa temperatura ya va a estar 60 grados centígrados. Si ha pasado una media hora, volvemos a medir la temperatura de aquí del punto C en esta curva 2, ya va a estar 80 grados centígrados. Entonces, en el estado no estacionario, la temperatura es función del tiempo, pero también es función de la posición del espesor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la temperatura, mientras más me acerque al lado izquierdo de la pared, va a ser más caliente, y mientras más me acerque al lado derecho, va a ser más fría. Ahora, esta línea 3, que está uniendo aquí la temperatura de 650 con 25, que es una línea recta, representa la distribución constante de temperaturas y recibe el nombre de conducción en estado estacionario, ¿ya? Cuando se alcanza el estado estacionario, ¿ya?, este flujo de calor es constante, es el mismo. Y cuando se alcanza el estado estacionario, la temperatura de cualquier punto del interior de la pared permanece invariable con el tiempo. Es decir, que permanece constante con el tiempo. Si yo agarro en esta línea recta, en esta línea 3, agarro un termómetro
y mido la temperatura en el centro, ese valor va a permanecer constante indefinidamente que el tiempo pase. A la media hora, a las 2 horas, a las 3 horas, siempre va a permanecer constante. Entonces, esa es la diferencia del estado no estacionario y el estado estacionario, ¿no? Concluyendo, en el estado no estacionario, la temperatura varía con el tiempo. En el estado estacionario, la temperatura no varía con el tiempo. Nosotros, en esta materia que es básica, lo único que vamos a ver es la transferencia de calor por conducción en estado estacionario. No así en el estado no estacionario, que eso lo ven otras carreras como ingeniería química, ingeniería industrial, etc. ¿Ya? A nosotros esta materia nos sirve de base, ¿para qué? Para efectuar el diseño de la pared de una casa en un lugar que hace mucho frío, en un lugar que hace mucha calor, para diseñar un sistema de agua caliente, para diseñar un sistema de refrigeración, de agua fría, etc. Para eso nos sirve este capítulo, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora voy a pasar a una ecuación que lo vamos a aplicar para resolver los problemas de conducción en estado estacionario. Entonces, el señor que ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la transferencia de calor por conducción en estado estacionario, recibe el nombre de Joseph Fourier. ¿Ya? Entonces, este señor ha llegado a una conclusión después de varios experimentos, de llevar a cabo muchas investigaciones y trabajos en laboratorio, ha llegado a una conclusión de que el flujo de calor, que nosotros lo representamos con Q, que sabemos que es la cantidad de calor por unidad de tiempo que se transmite, entonces él ha llegado a la conclusión de que ese flujo de calor es directamente proporcional al área y directamente proporcional al gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura se define como el diferencial de la temperatura dividido el diferencial de X. O en el cálculo matemático decimos la derivada de la temperatura respecto a X. La derivada de la temperatura respecto al espesor. ¿Ya? Entonces el señor Fourier llegó a la conclusión de que ese flujo de calor es proporcional al área y al gradiente de temperatura. Y por lo tanto, si yo quiero demostrar que una variable es proporcional a otra, tengo que encontrar esa constante proporcionalidad. Entonces el señor Fourier encontró esa constante proporcionalidad y lo ha representado con la letra K y lo ha dado el nombre de conductividad térmica del material. Entonces, a partir de conocer esa constante, él ha expresado su ecuación de la siguiente forma. Q igual a menos K por A por dt sobre dx. Y esto en el estado estacionario es constante. Q para nosotros es conocido, es el flujo de calor. ¿Ya? El flujo de calor tiene unidades de calor sobre unidades de tiempo. Si nosotros expresamos en julio el calor y expresamos en segundos el tiempo, entonces un julio sobre un segundo recibe el nombre de watts. Entonces el flujo Q está dado en watts en el sistema internacional. ¿Ya? K es la conductividad térmica. Los valores de la conductividad térmica se encuentran en tablas, se encuentran en gráficas para diferentes materiales, ya sea ladrillo, sea hormigón, madera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A es el área de transferencia de calor. ¿Ya? Bueno, las unidades de K son watts sobre metro grado centígrado. Las unidades de área en el sistema internacional o el MKS es el metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta es el área transversal al flujo de calor, que lo vamos a medir en metros cuadrados. ¿Ya? dt es el diferencial de temperatura. dx es el diferencial del espesor. dt a dx recibe el nombre de gradiente de temperatura. ¿Ya? Y dt es el diferencial de tiempo. Y dq el diferencial de calor. ¿Ya?
Entonces, esta ecuación de Fourier nos permite a nosotros calcular el flujo de calor a través de una pared, a través de dos paredes, a través de tres paredes o a través de cuatro paredes. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos construyendo una casa, la pared que es de ladrillo, lo revocamos por dentro con estuco o con yeso. En la parte de afuera, lo revocamos con concreto o con una mezcla de cemento con arena, que se llama, ¿no? Entonces, en realidad va a tener, mínimo tiene tres paredes o tres capas, ¿no? Yeso, ladrillo, hormigón. Y en los lugares que hace mucho más frío, se puede colocar una capa de otro material aislante, que puede ser plastoformo, puede ser lana de vidrio, puede ser asbesto, puede ser madera, etc. Son materiales aislantes que se utilizan sobre todo para evitar la pérdida de calor o la entrada de calor. Por ejemplo, si estamos construyendo una casa en Villamontes, tendremos que evitar que el calor entre al interior de la casa. En cambio, si estamos en Potosí, tendremos que evitar que el frío entre al interior de la casa. En ambos casos, tendremos que colocar materiales aislantes, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a considerar que tenemos una pared, esta es una pared, pueden ampliar la imagen de su celular, una pared de espesor X. El lado izquierdo de la pared está apoyada en un cuerpo a temperatura T1. El lado derecho de la pared está apoyado en un cuerpo a temperatura T2. Vamos a considerar que T1 es mayor que T2. Entonces va a haber un flujo de calor de izquierda a derecha. Para que no fluya calor por la parte superior y por la parte inferior, lo vamos a aislar. Es decir, colocamos una pared adiabática, arriba y abajo. Entonces el flujo de calor va a ir siempre de izquierda a derecha. Entonces, cuando tenemos una sola pared de espesor X, ¿ya? El flujo de calor Q es igual a menos K por el área por dt a dx. Y hemos dicho que K es la conductividad térmica del material, A el área de transferencia perpendicular al flujo de calor Q. dt el diferencial de temperatura de X, el diferencial del espesor. Este signo menos no significa que el calor que se transmite sea negativo. Este signo menos se coloca para darle siempre un sentido físico. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, menor espesor, o a mayor espesor, menor temperatura. Entonces, solamente ese signo tiene un sentido físico, ¿ya? Entonces, en el estado estacionario hemos dicho Q es constante, K es constante, el área es constante. Entonces, las únicas variables son el espesor y la temperatura. Por lo tanto, esta, al ser una ecuación diferencial muy sencilla, para resolverlo tenemos que integrar. Entonces, para integrar dx, yo traigo aquí a multiplicar a q. Entonces, voy a tener q por dx y k por a lo traigo a dividir. Entonces, voy a tener q por dx dividido k por a. Y me va a quedar en el lado derecho simplemente integral de dt. Bueno, entonces, como q es constante, sale fuera del signo de integral. Entonces, lo único que hemos hecho es llevar a dx a multiplicar a q, nada más, ¿ya? Menos k por a y dt se queda en el lado derecho. Entonces, q es constante, sale fuera del signo de integración. Ahora, integramos desde un valor de 0 hasta un valor de x. ¿Por qué? Porque la pared tiene un valor 0 en el lado izquierdo y un valor de x en el lado derecho. La integral de dx sabemos que es simplemente x. Al reemplazar límite superior vamos a tener x menos 0. La K y A son constantes. La conductividad, el área de la pared es constante. Entonces, la integral de dt es simplemente t. Entonces, me quedaría aquí t2 menos t1. Pero si yo quiero hacer desaparecer este signo menos, entonces cambio los límites. Por eso aquí solamente está t1 menos t2. Nosotros siempre vamos a tratar de trabajar con delta t positivos. ¿Qué significa eso? Que la temperatura 1 siempre tiene que ser mayor que la temperatura T2 para que el delta T sea positivo. Entonces nos queda que el calor es igual a K por A dividido X por T1 menos T2. Q, repito, es el flujo de calor. K, la conductividad térmica. A, el área de transferencia.
X el espesor, T1 la temperatura caliente y T2 la temperatura fría. ¿Ya? Entonces, el producto de la K por el área lo traemos aquí a dividir al espesor. Por eso esta ecuación escribimos Q igual a T1 menos T2 dividido X sobre K por A. La razón del espesor X entre el producto de K por A recibe el nombre de resistencia de la pared y lo vamos a representar con la letra R mayúscula. Y la diferencia de temperaturas recibe el nombre de fuerza impulsora. Entonces, el calor es igual a la fuerza impulsora dividido la resistencia. ¿Ya? Ahora, esta ecuación que se lo aplica a una pared se puede aplicar también a un conjunto de paredes, ¿no? Que pueden ser 2, 3 o 4. Bueno, en esta tabla tenemos algunos valores de la conductividad térmica de algunos materiales. ¿Ya? Entonces, dependiendo del material, el valor de K puede ser alto o puede ser bajo. Si el valor de K es muy grande, ese material es un buen conductor del calor. Si el material tiene una conductividad muy baja, entonces es un pésimo conductor del calor. A veces nosotros necesitamos materiales que tengan un elevado valor de K o sean excelentes conductores del calor. O otras veces podemos necesitar nosotros un material que sea pésimo conductor del calor, ¿no? Entonces, dentro de los materiales que tienen mayor conductividad térmica, tenemos en primer lugar, donde está la plata, sí, la plata que tiene 427 watts sobre metro grado centígrado. Luego lo sigue, me parece, el oro que tiene 314. Luego el cobre que tiene 397. El cobre es el material más barato para fabricar equipos. Es el material más barato para fabricar los cables que transmiten la energía, porque el cobre no solamente es un buen conductor del calor, sino que es uno de los mejores conductores de la electricidad. Y como es un material barato, los cables que nosotros tenemos para las instalaciones eléctricas son construidos a base de cobre, ¿no? A base de oro no lo van a hacer porque el oro es carísimo, la plata también es carísima. Y ahí decía otros materiales cuyo valor de K es muy bajo, como por ejemplo el asbesto, el concreto, el vidrio, el ladrillo, el agua, la madera, el hule y los gases que tienen menor conductividad todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces les decía que esa ecuación de Fourier se puede utilizar cuando nosotros tenemos varias paredes conectadas en serie o una pared que tiene un revoque interno, un revoque externo. Entonces aquí fíjense, yo tengo tres paredes, A, B y C. Puede ser B la pared de ladrillo, la del medio. A puede ser una capa de revoque de yeso y C otra capa de revoque de mezcla o de concreto. ¿Ya? Pero la cuestión es que tenemos nosotros tres paredes. ¿Ya? Entonces la ecuación de Fourier se aplica a 2, 3, 4, 5, 6 paredes. Entonces en este caso vamos a considerar que la pared A de espesor XA está expuesta a mayor temperatura. Luego colocamos una pared B de espesor XB y finalmente una pared C de espesor XC, cuyo lado derecho está expuesto al ambiente, a la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener cuatro temperaturas. T1 va a ser la temperatura del lado caliente. T4 la temperatura del lado frío o del lado externo. ¿Ya? Y vamos a tener dos temperaturas intermedias que lo estoy representando con T2 y con T3. T2 es la temperatura que hay en la interfase entre A y B. Y T3 la temperatura que hay en la interfase entre B y C. Entonces, como el lado izquierdo está a mayor temperatura para nosotros, T1 es mayor que T2, T2 es mayor que T3 y T3 es mayor que T4. Entonces, el flujo de calor va a fluir de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. En el estado estacionario, el calor que fluye por la pared A
es igual al calor que fluye por la pared B y es igual al calor que fluye por la pared C. Por eso lo vamos a representar simplemente con Q. Entonces, de acuerdo a esa ecuación de Fourier, no quiero que se me concentre mucho en las ecuaciones, en el análisis matemático, porque es muy difícil, como paso la diapositiva tan rápido. Esto lo va a volver usted a estudiar con mucha calma en el capítulo que está en el Moodle, el capítulo 4, que es la teoría, ¿ya? Entonces, si el alumno que tiene siempre interés en ver de dónde salen las ecuaciones, cómo se deducen, lo tiene que hacer leyendo la teoría en forma bien detallada y bien concentrada, ¿ya? Pero para mí, ya les decía, lo más importante no es que me sepan deducir las ecuaciones, sino que me sepan aplicar las ecuaciones en la resolución de los problemas, ¿ya? Que de paso vaya, nosotros ya cuando hagamos los problemas, van a entender perfectamente cómo se utiliza estas ecuaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, en base a la anterior ecuación de Fourier que hemos visto para una sola pared, ahora lo vamos a aplicar a 3 paredes. Entonces, el calor que se transmite por la pared A es igual a la K de la pared A por el área dividido el espesor XA por su diferencia de temperaturas T1 menos T2. Será igual al calor que se transmite por la pared B, que también será igual a KB por A dividido XB, donde KB es la conductividad de la pared B y XB es el espesor de la pared B. Y su diferencia de temperatura siempre mayor menos menor, T2 menos T3. Finalmente, el calor que se transmite por la pared C será igual a KC, la conductividad de C por el área. El área es la misma para las 3 paredes, es constante. Dividido XC, que es el espesor de la pared C, por su diferencia de temperaturas, que es temperatura 3 menos temperatura 4. ¿Ya? Entonces ahora vamos a despejar el delta T de estas 3 ecuaciones. ¿Por qué? Porque son 3 ecuaciones, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de la primera ecuación yo despejo T1 menos T2. De la segunda ecuación despejo T2 menos T3. Y de la tercera ecuación despejo T3 menos T4. Lo voy a llevar estas delta T a esta siguiente diapositiva. Entonces, ahora tengo 3 ecuaciones. ¿No ve? Vamos a sumar ahora los lados izquierdos de estas 3 ecuaciones. Entonces, si yo sumo los lados izquierdos de estas 3 ecuaciones, menos T2 más T2 se va a anular. Y menos T3 más T3 también se va a anular. Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar simplemente T1 menos T4. Ahora vamos a sumar los 3 lados derechos de estas 3 ecuaciones. Entonces, yo sumo este término más este otro, más este otro. Entonces, como el calor es constante, yo factorizo el calor. Entonces, factorizo el calor y tengo XA dividido KA por el área, más XB dividido K sub B por el área, y más XC dividido K sub C por el área. Yo pudiera también aquí factorizar el área, pero no lo factorizamos. ¿Por qué? Porque la razón entre el espesor de una pared y el producto de su constante o su conductividad por el área es lo que recibe el nombre de resistencia. Entonces, si de aquí despejamos el calor va a ser igual a T1 menos T4 dividido la suma de estos 3 términos. Entonces, cada uno de estos términos representa la resistencia. Entonces, el primer término es la resistencia de la pared A, el segundo, la resistencia de la pared B, y el tercero, la resistencia de la pared C. Entonces, con esta ecuación podemos aplicar nosotros para calcular la transferencia de calor a través de 2, 3, 4 paredes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la conducción a través de una tubería. Pregunta, ¿está cambiando bien las diapositivas? ¿Se ve ahora aquí un cilindro rojo? ¿No se me han dormido?
Un cilindro amarillo, dice. Ya amarillo, yo ya veo rojo, Sí. yo ya veo rojo, pues ya. Entonces, vamos a ver ahora la conducción a través de una tubería. Entonces, esta parte, les decía, es muy importante porque como ingenieros civiles siempre nos va a tocar diseñar un sistema de agua caliente o un sistema de refrigeración, agua fría, aire caliente o vapor de agua, digamos, para calentar una casa, una habitación, un hotel, qué sé yo, ¿no ven? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber estos conceptos para aislar la tubería cuando nosotros tengamos que transportar agua caliente, ¿no ve? O también para aislar cuando estemos transportando agua fría, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos un fluido caliente que circula por el interior de una tubería, ¿ya? El calor fluye desde el interior del tubo hacia el exterior del tubo, ¿ya? Si nosotros tenemos agua fría que transporta por el interior de un tubo, entonces ahí el calor va a fluir de la parte externa al interior del tubo. Pero en este ejemplo, para explicar las ecuaciones, vamos a considerar que por el interior del tubo está yendo agua caliente o un fluido caliente. Entonces, la temperatura mayor es en la pared interna del tubo y la temperatura mayor es en la parte externa del tubo. Por eso esta flecha indica el flujo de calor. El calor va desde adentro hacia afuera del tubo, ¿ya? Entonces, siempre en un tubo el calor fluye en forma radial, en la dirección del radio, ¿ya? O desde la superficie interior del tubo hacia la superficie exterior del tubo. Entonces, ahora, la ecuación que nosotros hemos utilizado para paredes, también lo utilizamos para tubos, que en este caso es la ley de Fourier. Entonces, para un tubo, el calor que se transmite por el tubo es igual a menos K por el área de T a dr. Bien, K sigue siendo la conductividad térmica del tubo. A es el área de transferencia del tubo. dt es el diferencial de temperatura y dr ahora es el diferencial del radio, porque ahora la variación de la temperatura se va a dar a través de la variación del radio. Entonces, para un tubo, el área de transferencia de calor es igual a 2 pi R por L, ¿ya? 2 pi R por L. Entonces, aquí donde está el área, vamos a sustituir 2 pi R por L. Luego vamos a separar variables y vamos a integrar esa ecuación. Entonces vamos a tener Q sobre 2 pi L integral de dr sobre R. Será desde un valor R1, que es el radio interior del tubo, hasta un valor R2, que es el radio exterior del tubo, porque el tubo es hueco. En el lado derecho vamos a tener K, que es constante, lo sacamos fuera del signo de integral. Y no va a quedar simplemente integral de dt, desde un valor de T1 hasta un valor de T2. ¿Ya? Entonces, la integral de dr sobre r es el logaritmo natural de r. Entonces, yo despejo de aquí q, después de integral voy a tener yo a la que acá por 2 pi por L. Y como esta integral de dr sobre r es logaritmo natural de R2 sobre R1, entonces va a venir aquí al denominador. Entonces vamos a tener que el calor es igual a K 2 pi L dividido logaritmo natural de R2 sobre R1 y multiplicado por T1 menos T2. Entonces, en realidad sería T2 menos T1. Pero hacemos desaparecer el signo menos y cambiamos los límites. Por eso yo aquí coloco positivo, pero T1 menos T2. Y para nosotros T1 es la temperatura caliente del interior del tubo. Y T2 la temperatura fría de la parte externa del tubo. Ahora, a esta ecuación se lo hace un artificio matemático. ¿Para qué? Para representar la ecuación en función de una área logarítmica.
esta parte no le pido que se me concentren en las ecuaciones porque se me van a perder, ¿ya? Pero algo estén concentrados. Entonces vamos a multiplicar nosotros esta ecuación por el espesor de la pared y lo vamos a dividir. Entonces multiplicamos y dividimos por el espesor de la pared del tubo. El espesor de la pared del tubo es la diferencia del radio externo menos el radio interno. R2 menos R1 es el espesor de la pared. Entonces, haciendo eso algebraicamente, que no está aquí en la diapositiva detallada, todo ese análisis está en el texto, encontramos que la ecuación para calcular la transferencia de calor en un tubo va a estar dada por esta expresión. Q igual a K por área logarítmica. En el numerador tenemos T1 menos T2 dividido el espesor R2 menos R1. Ahora, el producto de la K por el área logarítmica, ALM es el área logarítmica. Lo traemos a dividir aquí a R2 menos R1. Entonces, esta razón del espesor de la pared R2 menos R1 dividido la K por el área logarítmica recibe el nombre de resistencia del tubo. Ahora, ¿cómo se calcula el área logarítmica? El área logarítmica no es nada más que la razón entre el área externa menos el área interna dividido el logaritmo natural del área externa sobre el área interna. Entonces, el área es igual a 2pi L por R. Entonces, el área externa, el área 2 para nosotros es el área externa. Será igual a 2pi L R2. Y el área interna A sub 1 será igual a 2pi L por R1. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo. Logaritmo natural de área 2 es 2pi L R2 y el área 1 es 2pi L R1. Como 2pi L es el mismo, entonces simplifica y de ahí que queda simplemente el logaritmo natural de R2 sobre R1. Y en el numerador también podemos factorizar 2pi L por R y nos va a quedar simplemente R2 menos R1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la resistencia de la pared es igual a la razón del espesor R2 menos R1 dividido el producto de K por el área logarítmica. O a partir de esta expresión, podemos decir que la resistencia también es igual al logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido 2pi K por L. Ahora vamos a extender la aplicación de esta ecuación a un tubo con capas múltiples. Yo les decía, si yo tengo una tubería que transporta agua caliente, por decirle una distancia de unos 100 metros, si en la entrada el agua caliente tiene una temperatura de 80 grados, en la salida, si yo no aíslo la tubería, va a bajar a 40 grados. Y esa agua no me sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aislar la tubería. Entonces, tenemos que ponerle otro tubo encima. Digamos, si yo lo cubro con una capa de yeso, estoy colocando otro tubo encima. Digamos que la tubería principal sea una tubería de hierro o de acero galvanizado, ¿no? Que es la que comúnmente se utiliza para transportar agua, ¿no? Aunque hoy en día se utiliza también la plástica. Entonces, si a esa tubería yo lo forro con yeso, entonces tengo otro tubo. Si encima lo coloco yo asbesto, o lo coloco yo lana de vidrio, o lo coloco plastoformo, entonces yo estoy colocando otros tubos. ¿Ya? Entonces, en este caso, en esta figura, se muestra una tubería con dos capas de material aislante. Es decir, lo que yo voy a tener son 3 tubos concéntricos. Ahora, el primer tubo tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. El segundo tubo tiene un radio interior R2 y un radio exterior R3. Y finalmente el tercer tubo tiene un radio interior R3 y un radio exterior R4. El espesor del primer tubo será R2 menos R1. El espesor del segundo tubo será R3 menos R2. Y el espesor del tercer tubo será R4 menos R3. Vamos a representar con A el primer tubo, con B el segundo tubo y con C el tercer tubo.
vamos a considerar que estamos transportando agua caliente. Y por lo tanto, la temperatura en el interior del tubo A va a ser mayor que en el exterior del tubo C. Y por lo tanto, el flujo de calor va a ir de adentro hacia afuera, del interior del tubo hacia el exterior del tubo. ¿Ya? Entonces, vamos a representar con T1 la temperatura de la pared interna del tubo A. Con T2 la interfase entre A y B. Con T3 la interfase entre B y C. Y con T4 la temperatura en el exterior del tubo C. Entonces, en el estado estacionario, el calor que se transmite por el tubo A va a ser igual al calor que se transmite por el tubo B, igual al calor que se transmite por el tubo C. Y de acuerdo a la anterior ecuación que hemos visto, de acuerdo a esta ecuación, entonces el calor que se transmite por la pared A será igual a T1 menos T2, que es la diferencia de temperaturas, dividido su resistencia, que es el espesor R2 menos R1 dividido el producto de K por A y el área logarítmica. El calor que se transmite por el tubo B será T2 menos T3 dividido su resistencia, que será el espesor del tubo B, R2 menos R3, dividido el producto de su constante B por el área B logarítmica. Finalmente, el calor que se transmite por el tubo C, aquí hay un error, es el tubo C, será igual a T3 menos T4 dividido su resistencia, que será igual al espesor R4 menos R3 dividido la resistencia KC por AC. Están metiendo bulla también aquí en mi casa, hijo. ¿Ya? Bueno, entonces, como el calor que se transmite por el tubo A es igual al calor que se transmite por el tubo B y es igual al calor que se transmite por el tubo C, lo vamos a representar simplemente con Q. Yo voy a tener nuevamente tres ecuaciones, ¿ya? Y por lo tanto, yo voy a despejar después la temperatura de estas tres ecuaciones. Voy a despejar T1 menos T2, voy a despejar T2 menos T3 y voy a despejar T3 menos T4. Pero antes les decía que esta área logarítmica se lo calcula de la siguiente manera. El área logarítmica del tubo A será igual a su área externa menos su área interna, dividido el logaritmo natural de la área externa sobre área interna. El área de B logarítmica será igual a ¿qué? Al área 3 externa menos el área 2, que es su área interna, dividido el logaritmo natural del área 3 sobre el área 2, área externa sobre área interna. Finalmente, el área del tubo C logarítmico es igual a ¿qué? Al área externa menos el área interna. El área externa del tubo C es A4 y el área interna del tubo C es A3, dividido el logaritmo natural de A4 sobre A3. Entonces, les decía ahora, de estas tres ecuaciones, vamos a despejar el delta T. T1 menos T2 va a ser igual a Q por todo este término que está en el denominador. T2 menos T3 también va a ser igual a Q por todo este término que está en el denominador. Finalmente, T3 menos T4 va a ser igual a Q por todo este término. ¿Ya? Entonces, una vez de que nosotros despejamos los delta T, tenemos estas tres ecuaciones. Ahora, vamos a sumar en los tres lados izquierdos y los tres lados derechos de estas tres ecuaciones. Entonces voy a decir T1 menos T2 más T2 menos T3 más T3 menos T4. Entonces menos T2 más T2 se cancela. Menos T3 más T3 se cancela y va a quedar simplemente T1 menos T4. En el lado derecho voy a sumar esto más esto más esto. ¿Qué factorizo? Factorizo Q. Entonces me va a quedar este término más este más este. Y si hay despejo yo el calor, entonces el calor va a ser igual a T1 menos T4 dividido la suma de las tres resistencias. ¿Ya? Este primer término del denominador es la resistencia del tubo A. El segundo es la resistencia del tubo B y el tercero es la resistencia del tubo C.
Finalmente vamos a indicar de que el calor que se transmite a través de los 3 tubos va a ser igual a T1 menos T4 dividido la suma de las 3 resistencias. Repito, tanto esta ecuación como la anterior ecuación que hemos visto para múltiples paredes, lo vamos a aplicar la próxima clase en la resolución de los problemas, ¿ya? Entonces ahora me voy a tomar un poquito de agua y vamos a comenzar, o vamos a ver ahora la transferencia de calor por convección. Ya me he tomado un traguito de agua. ¿Se ve la diapositiva que dice transferencia de calor por convección? Sí, ingeniero, Sí. se ve. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Ya no nos falta mucho. Bueno, les decía que ahora vamos a ver muy poco de la transferencia de calor por convección y muy poquito de radiación. Y voy a repasar lo que he indicado a un comienzo. A un comienzo ya hemos dado la definición y el concepto de lo que es la transferencia de calor por convección, ¿ya? Entonces ya hemos dicho que la transferencia de calor por convección se da lugar cuando hay un movimiento real de las moléculas, ¿ya? Y esto se da siempre en un fluido, ya sea en un gas o en un líquido, ¿ya? Ahora, como ejemplos de la transferencia de calor por convección tenemos la estufa de aire caliente que nosotros utilizamos en invierno. Cualquier estufa, puede ser la estufa a corriente eléctrica, puede ser la estufa a gas. Entonces, a medida que se va calentando el aire, ¿ya? Esas moléculas calientes se van desplazando hacia el fondo, digamos, de nuestra habitación, de nuestra sala, ¿ya? La sangre en el interior de nuestro cuerpo, que está constantemente en movimiento del corazón a todos nuestros órganos, también nos está transmitiendo calor. Y ese calor también lo transmite por convección, ¿ya? Ahora, habíamos dicho nosotros que la convección puede ser natural o puede ser forzada. Si nosotros, digamos, en invierno entramos a la cocina y vemos que la hornilla de la cocina está encendida, entonces colocamos la mano arriba para calentarnos, ¿ya? Nos calentamos la mano, ¿por qué? Porque hay una transferencia de calor por convección. Entonces, las moléculas de aire que se encuentran encima de la hornilla se calientan y su densidad disminuye y empiezan a subir, a ascender. Y llegan rápidamente a nuestra mano, ¿ya? Entonces, esa transferencia de calor también es por convección. Y en este caso, es una convección natural, porque nosotros no estamos empujando a las moléculas, ¿ya? Solitas por calentarse y por disminuir su densidad, empiezan a subir, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se produce este tipo de convección? Cuando hay una diferencia de densidades producto de una diferencia de temperatura, ¿ya? Ahora, también les decía, si nosotros obligamos al aire a circular en la habitación utilizando un ventilador, en ese caso ya estamos hablando de convección forzada. O si nosotros llevamos agua caliente por una tubería hasta un cuarto, quinto piso, también vamos a hablar de convección forzada. ¿Ah? Muy bien. Entonces, para el cálculo de la transferencia de calor por convección, vamos a utilizar la siguiente ecuación, ¿ya? Que nos dice que el flujo de calor Q es igual a H por A por T menos TW. El flujo de calor puede estar en watts, puede estar en BTU por hora, puede estar en caloría por segundo. Ese es el flujo de calor. H recibe el nombre de coeficiente de convección, que algunas veces se lo puede encontrar en tablas, en gráficas, otras veces hay ecuaciones para calcular el coeficiente de convección. A es el área de transferencia de calor. T es la temperatura del seno del fluido, ¿ya? Y TW es la temperatura de la pared del tubo.
Pero en este caso, si T es mayor que TW, colocamos T menos TW. Si TW es mayor que T, colocaremos TW menos T. ¿Por qué? Porque siempre el delta T tiene que ser positivo. ¿Ya? Muy bien. Tenía ahora una tablita aquí. Esta tablita muestra las ecuaciones sencillas que nos permiten calcular los coeficientes de convección natural en el aire a presión atmosférica. Entonces, si nosotros tenemos una lámina, ¿ya? Mirando hacia arriba, dice, una lámina horizontal mirando hacia arriba y una lámina horizontal mirando hacia abajo. Significa que yo tengo una plancha, digamos, una plancha cuya superficie caliente está arriba. Por eso se dice mirando hacia arriba. Si la parte caliente de la plancha es la parte inferior, la superficie de abajo, entonces se dice que está mirando hacia abajo. Y cuando está en forma vertical, una lámina caliente, una plancha caliente, no importa que el lado caliente sea derecho o el lado caliente sea el izquierdo. Y finalmente, cuando tenemos un tubo caliente, ya sea horizontal o vertical, ¿ya? Entonces, las ecuacioncitas para calcular el coeficiente de convección H están aquí al lado derecho, ¿ya? Por ejemplo, para una lámina mirando hacia arriba es igual a 0,595 por 10 a la menos 4 delta T elevado a la 1/4. El delta T es la diferencia de temperatura que hay entre la lámina, si es caliente, y el seno del aire, ¿ya? O si el aire es caliente y la lámina es fría, será entre el seno del aire y la superficie de la lámina, ¿ya? En la última ecuación, D es el diámetro y por lo tanto el coeficiente H será igual a 1 por 10 a la menos 4 delta T sobre D elevado a la 1/4. Las unidades de H están en el sistema CGS. Son caloría sobre centímetro al cuadrado segundo por grado centígrado, ¿ya? Hay un ejemplo resuelto en el texto de convección, como así también hay un problema propuesto en el texto, en los problemas propuestos de convección, ¿ya? Bueno, finalmente vamos a ver la transferencia de calor por radiación, ¿ya? Ahora, un radiador, una estufa que nosotros compramos en la loma, en el campesino, esas estufas que trabajan con aceite en el interior, ¿ya? En realidad, esta estufa en su interior tiene una resistencia eléctrica. Rodeada de esa resistencia hay un aceite muy especial. Cuando nosotros colocamos aceite, obtenemos mayor temperatura que el agua. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición del aceite está por encima de los 300, 400 grados centígrados, ¿ya? Entonces, este es un radiador en realidad. ¿Por qué se llama nombre radiador? Porque irradia energía, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta estufa, decía en el interior hay una resistencia, luego hay aceite, y aquí en la parte externa tenemos un material que irradia el calor, ¿ya? Entonces, si nosotros enchufamos este aparato y luego agarramos nosotros, colocamos la mano sobre la superficie del radiador. Entonces, el calor va a llegar a nuestra mano por conducción a través de las paredes del radiador. Si nosotros levantamos la mano unos 10, 15 centímetros, también vamos a sentir calor. Pero ese calor que va a llegar a la mano ya no va a ser por conducción, sino que va a ser por convección. Y si ponemos nosotros aquí a un lado, al lado izquierdo o al lado derecho del radiador, vamos a sentir calor. Pero ese calor ya no es ni por conducción ni por convección, sino por radiación. ¿Por qué? Porque esto se pone caliente y empieza a transmitir ondas electromagnéticas, ¿ya? Ya hemos dicho que la radiación es energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas desde la superficie de todos los cuerpos calientes a través del aire y se propaga aproximadamente a la velocidad de la luz.
no vamos a resolver problemas de radiación. Por lo tanto, solamente quiero que se lleven el concepto de lo que representa la radiación. Bueno, antes de ver a una ecuación que se utiliza para calcular la transferencia de calor por radiación, aquí tengo un ejemplo clásico y sencillo donde se ven los 3 mecanismos de transferencia de calor. Fíjense, yo tengo aquí una hornilla eléctrica. Tengo un recipiente con agua con su mango de madera, digamos, o su mango metálico. Entonces, si nosotros colocamos la olla encima de esta resistencia, la resistencia, ustedes saben, una resistencia eléctrica se calienta, se vuelve rojiza, incandescente. Entonces, el calor que transmite esta resistencia es por radiación, por radiación. Luego va a empezar a calentarse el agua en el interior de este recipiente. Esa transferencia de calor en el interior del agua, porque ya hay un movimiento real de las moléculas, es por convección. Finalmente, cuando el agua está hirviendo, nosotros vamos a tocar el mango va a estar caliente. El calor que se ha transmitido por el mango es por conducción. Entonces tenemos ahí los 3 mecanismos de transferencia de calor. Entonces, para terminar este capítulo, vamos a ver la famosa ley de Stefan Boltzmann. Esta es una ley, es una ecuación que también ha sido deducida por el señor Boltzmann, que nos permite calcular la energía por unidad de tiempo que se transmite por radiación desde una superficie caliente. Entonces, la ecuación es la siguiente: E igual a A por E por Rho por T a la cuarta. E es la energía que se transmite por unidad de tiempo por radiación. A es la superficie del cuerpo. Si es una esfera caliente, será la superficie de la esfera. E recibe el nombre de poder emisor, cuyos valores van entre 0 y 1. Si el cuerpo es oscuro, el valor va a estar muy próximo a 1. Si el cuerpo es ideal, va a valer 1. Y si el cuerpo es un cuerpo claro, un cuerpo blanco, entonces el valor se va a acercar a 0. T es la temperatura del cuerpo, que debe estar expresada en grados absolutos, en Kelvin generalmente. Y Rho es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor es 5,7 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta, que recibe el nombre de constante de Stefan Boltzmann. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación se puede calcular la energía que se transmite por radiación desde un cuerpo caliente hacia el medio externo que lo rodea. ¿Ya? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado el capítulo 4. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden activar sus micrófonos y pueden hacerlo. ¿Ya? Yo aquí voy a parar la grabación, que gracias a Dios parece que no ha fallado mi internet y va a salir una